Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Como cada semana me encanta la idea de que estés aquí conmigo. La semana de hoy vamos a tomar un tema un poquito más relajado. Digo, sigue siendo interesante y demás, pero no vamos a hablar de cosas así súper dramáticas. Como te comenté la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo a lo que yo le llamo la lucha. Estoy haciendo comillas nada más por si me estás escuchando en forma de podcast, debido a que este es un tema que me parece que es interesante, ya que nosotros durante toda nuestra vida nos la pasamos todo el tiempo luchando por diferentes cosas, esforzándonos para poder conseguir objetivos y diferentes logros a través de la vida. Esto tiene mucho que ver con este episodio número 1 de este podcast que se llamó Éxito, en el que te hablaba un poquito de estas expectativas de la sociedad hacia nosotros. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que la semana pasada dejé nada más allí entrevisto, que es el hecho de que la gente o muchas personas piensan o dicen que la vida es un constante sufrimiento, ¿no? Y que yo te comentaba que yo creo que la vida no es un sufrimiento, sino más bien es una especie de lucha, porque todo el tiempo tienes que estarte esforzando por conseguir cosas o por lograr las cosas que estás buscando. Y como siempre, antes de comenzar con nuestra plática, te recomiendo que vayas por tu botana favorita, por algo que comer, unas palomitas o un cafecito si te quieres tomar, una bebida, lo que sea que a ti te guste mientras estamos escuchando esta plática tú y yo, para que podamos comenzar con nuestra conversación. Y como te comentaba, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema de lo que es la lucha, ¿no? De lo que es el estar tratando de conseguir algo o de esforzarte en tu vida para poder lograr tus objetivos. Y para que no sea diferente que el resto de estas pláticas que hemos tenido, vamos a ir a nuestra querida RAE para poder ver qué es la lucha o qué es el esfuerzo, ¿no? Dice la RAE que luchar es emplear enérgicamente la fuerza físicamente contra algún impulso o resistencia. También nos dice que es el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo, venciendo dificultades. También en otra definición dice que es ánimo, vigor, brío, valor, o que es el empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin. Esta última de los elementos costosos me llamó un poquito la atención, se me hace chistosa, porque lo de costoso se escucha como si se tratara de dinero, ¿no? Quizás se refieren a un costo como en esfuerzo, ¿no? Nada más que está medio ahí puesto con calzador esa definición. Pero bueno, según lo que nos dice la RAE, pues el luchar o el esforzarse se refiere a que pongamos nuestra energía en trabajar o en hacer cosas para poder conseguir algo que estamos buscando. Creo que básicamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esta plática me recuerda mucho un cortometraje animado que a mí me encanta, que es de uno de mis directores favoritos. El cortometraje se llama Harvey Crumpet. Este cortometraje nos habla de un hombre que se llama así, Harvey Crumpet, que nació como con un poquito de mala suerte, por así decirlo, como con una desgracia en su vida. El cortometraje inicia con una cortinilla de texto que dice: hay personas que nacen con estrella, otras que simplemente nacen, otras que nacen estrelladas y hay otros. Y ese otro es Harvey Crumpet, ¿no? Este personaje el que nos sale el cortometraje. Aunque no se trate de eso, esta plática te recomiendo mucho que la mires. Es un cortometraje de como 10 minutos que habla de este personaje que pues durante toda su vida lo persigue la desgracia y sin embargo él en medio de estas situaciones que vive siempre trata de ver como oportunidades en su vida y de no dejarse llevar como por estas cosas tan malas que siempre le están ocurriendo. De hecho, yo me sentí bastante identificado con ella cuando la conocí porque soy una persona que todo el tiempo me han pasado como muchas cosas, pues tanto buenas como malas, ¿no? Pero creo que es curioso cómo hay gente que también tiene vidas como esta, ¿no? Que yo te platico acerca de mí y que en este caso este personaje de Harvey Crumpet es como que un representante de este tipo de personas que son de las otras que hay en el mundo, que pues tal vez no tienen mucha suerte y como que la desgracia medio los persigue, ¿no? Y toda esta situación de Harvey Crumpet me viene a la mente porque quiero retomar un poquito esto de que hay personas que nacen con condiciones, digamos, un poco adversas en su vida, que son cosas que ellos mismos no necesariamente buscaron, pero que son circunstancias que los condicionan desde su nacimiento o durante el crecimiento, con situaciones familiares y demás de todo tipo. Y que seguro tú también conoces a personas que aparentemente tienen una vida muy fácil y que nacieron, digamos, en cuna de oro, como se dice aquí en México, para referirse a que tienen todas las cosas resueltas y como que las cosas son fáciles para ellos, lo cual generalmente y de manera independiente de cuál sea el caso que a ti te corresponda,
Puede ser que estés en el lado uno, en el extremo 2. Sin embargo, yo creo que la mayoría de la gente estamos como que en un punto intermedio y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que detrás de todas estas personas que han conseguido logros, que han conseguido éxitos importantes, que ves que tienen posesiones o que tienen un buen trabajo, una muy buena familia, etcétera, existe mucho trabajo detrás del que nosotros normalmente no nos damos cuenta y que nada más vemos los resultados finales, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes de poder continuar, quiero que abordemos un poquito con orden cuáles son los diferentes tipos, digamos, de lucha que las personas de manera común tenemos en lo que es el transcurso de nuestra vida. El primer tipo de lucha del que quiero que platiquemos el día de hoy un poquito es la lucha por la falta de recursos económicos. Creo que esta es una con la que mucha gente se puede identificar, sobre todo en países de Latinoamérica como México, en que es muy común que las personas vivan en este sistema económico que pues no es muy favorable y que de pronto es muy fácil pertenecer o conocer personas que tienen problemas económicos y de pobreza, a veces hasta extrema. Tú no pediste nacer ahí, tú no eres el culpable de esto ni nada, pero sin embargo es una condición que te acompaña durante gran parte de tu vida, si no es que toda tu vida. Y en ese sentido, creo que una cosa que es bien importante es que antes que lo que es el dinero, como el poder conseguir cómo obtener ese dinero, hay que tomar en cuenta que si tú eres un padre de familia o si tú tienes la responsabilidad de otra persona, quizás tú perteneces a una generación en la que pues estas cosas eran más difíciles, ¿no? Cada generación se va mejorando un poquito las condiciones económicas, la educación, entre otras cosas en las familias. Y creo que lo importante es poder todo el tiempo tener la mentalidad de que cada vez tenemos que lograr mejorar como generación o como familias para poder ofrecer mejores oportunidades. Y esto tiene mucho que ver con la educación. Creo que la educación es la inversión más importante en la que vas a poder utilizar tu dinero y tus recursos y tu tiempo en tu vida. Y creo que es algo que a veces en medio de las necesidades, de la desesperación de que necesito poder conseguir dinero para una cosa, para la otra, pues es difícil mantener como que el foco de que eso es lo que tengo que hacer y en lo que me tengo que concentrar. Y yo he visto muchas veces, creo que más de las que quisiera, a personas que tienen mucho talento, que son muy inteligentes, pero que son holgazanas o que les da flojera en general, o que simplemente están muy desesperadas por irse de antro o por vivir la vida de estar tomando y bla, bla, bla en su juventud, que dejan de lado esto de la educación y que simplemente se van y se ponen a trabajar en algo que tal vez en el momento cuando están jóvenes les puede dar una cantidad de dinero suficiente porque pues no pagan ni renta, ni luz, ni que tienen un hijo, ni nada, ¿no? La situación no es la misma que cuando ya tienes unos 35, 40 años. En fin, el asunto de que esto es algo bien común y que solamente propicia que lo que haces es que la siguiente generación y la siguiente permanece con ese tipo de como de problemas, ¿no? Ahora bien, el hecho de tú haber nacido en una familia que no tiene muchos recursos económicos no significa que tú tengas que vivir condicionado por eso toda tu vida. Bien, tú puedes esforzarte y seguramente vas a lograrlo, pero va a ser difícil que puedas tú salir de esa situación y poder encontrar mejores oportunidades para ti y también para la gente que tú quieres. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando yo estudiaba, esto es algo que le cuento mucho a la gente, que cuando yo estaba en la universidad, para este momento yo ya pagaba mis gastos, yo pagaba la escuela también, tenía que tener varios trabajos generalmente para poder estar haciendo todas las cosas que tenía que hacer y para pagar los gastos y también los gastos que la escuela requería, ¿no? Porque estudiar una carrera es caro y aparte cuando estudias una ingeniería, los maestros no se ponen a pensar, ay, el José tendrá dinero para una computadora nueva o el José tendrá dinero para un microprocesador de 2,000 pesos que tiene que traer mañana. Pues no, ¿verdad? Simplemente es como necesitas tener esto y lo tienes que traer y punto. Así que yo tenía que trabajar para poder conseguir el dinero para esto. Y por lo que te cuento esto es porque pues yo en ese momento no tenía dinero, yo no podía darme el lujo de estar gastando dinero que necesitaba yo para otras cosas como material para la universidad. Así que yo lo que hacía era que trataba de todo el tiempo, de hecho esto lo hice por años, irme caminando hasta mi casa y regresarme caminando. Pero para poder tener un poco de perspectiva de esto, mi casa de la universidad está relativamente cerca, son como 4 kilómetros. El problema es que debido a que tenía que regresarme para comer o para bañarme o lo que fuera, normalmente iba y venía de mi casa como unas 3 o 4 veces al día, que si sacas cuentas son como 15 kilómetros diarios que caminaba. Mi amiga Selene también, ella en esa época que también era estudiante, andaba ahí conmigo y nos íbamos caminando. Siempre estábamos quemados
porque aquí en Mexicali, si eres de Mexicali lo sabes, pero hace mucho calor en verano, llegamos a temperaturas de arriba de los 50 grados, así que ya te imaginarás que estamos tostaditos, ¿no? Las fotografías mías de esa época son chistosas porque me miraba súper quemado, parecía que yo era como de la costa, ¿no? Pero era realmente por esto, de que yo no tenía dinero para estar pagando gastos que no fueran totalmente necesarios, así que yo prefería caminar, así fuera un montón de veces al día, me llevaba mi suerito, ¿no? Como para no deshidratarme nada más, y pues de esa manera ahorraba un poco de dinero. Y te pongo este ejemplo porque así como yo hice muchas cosas durante todo el tiempo en el que yo estaba estudiando para poder economizar, porque pues la verdad tampoco me encontraba en una situación como muy privilegiada ni nada como para poder estar gastando dinero, ¿no? Entonces a veces también si yo quería comer en el mediodía en la cafetería, pues yo tenía que haber ahorrado el dinero para poder ir a comerme un taco, una pizza o lo que sea en ese momento, ¿no? Y otra cosa que creo que puede ayudar al momento, sobre todo de cuando estás estudiando, es el hecho de que al principio pues, es complicado poder encontrar oportunidades de trabajo, sobre todo si no tienes un conocimiento especializado, que haya gente que lo quiera, ¿no? Yo lo que hacía mucho era que yo aceptaba trabajos o oportunidades de trabajo, digamos, aunque no me pagaran. Yo siempre le decía a las personas como, pues yo te puedo programar ese sitio web, porque siempre he programado, ¿no? Yo decía, yo te hago el sitio web y yo te diseño todo y bla, bla, no importa que no me pagues. O sea, yo lo hago y ya luego si tú quieres pagarme algo, súper bien. Pero a mí me interesaba primeramente ganar experiencia, poder tener un conocimiento que fuera bueno, que fuera valioso para poder después yo cobrar por él. Y la verdad me funcionó muy bien. Muchas veces el conseguir dinero no está directamente en ir directamente por ese dinero, pues, sino que buscar estrategias para poder después, con esas relaciones que haces, con esas buenas relaciones laborales, poder tener oportunidades que luego te vayan a beneficiar, poder hacer las cosas bien, poder tener buena calidad en todo lo que haces y ponerle como que mucha atención a esto, te va a ir abriendo como muchos canales adicionales ahí para poder ir mejorando esta situación. Y de hecho, curiosamente, algo que me parece un poquito hasta irónico es que en la actualidad la gente a mí me califica a veces de que soy muy quisquilloso, ¿no? De que dicen, uy, no, ya te imagino subiéndote un camión. Y luego me da risa porque ni a camión llegaba yo. O sea, yo me tenía que ir a pie porque no tenía dinero para pagarlo. Pero la gente piensa que porque ahora tengo un buen trabajo, porque tengo buenas oportunidades todo el tiempo, buenas ofertas de trabajo y que tengo un buen estilo de vida porque me he esforzado mucho toda mi vida. Piensan que yo tengo papás que me dieron así todo lo que yo quise, que fui niño rico y así. Y luego cuando se enteran en realidad de mi vida, pues es una cosa muy diferente. Y no me estoy quejando, no es porque haya sido malo la forma en la que viví, las cosas que me ocurrieron, sino que simplemente es lo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? Es muy fácil el poder juzgar a las personas solamente por el resultado de su esfuerzo, de la lucha que está teniendo en su vida, que por todo el proceso y darte cuenta de todo lo que ocurrió detrás, ¿no? El segundo tipo de lucha en el que las personas generalmente están muy inmersas es en el de las oportunidades profesionales y laborales. Ahorita te platico un poquito de esto, ¿no? Pero en general creo que si tú quieres un mejor salario o quieres mejores oportunidades de trabajo, no solamente se trata de esforzarse, creo que la forma más eficiente de buscar mejores oportunidades no es la de convertirte en un obrero que está haciendo 1000 horas de trabajo, porque hay que ser más inteligentes, hay que pensar de manera más eficiente. Lo que tienes que hacer es buscar conocimientos que pocas personas tengan. Y eso es algo que a mí me sirvió, pero no tienes una idea de cuánto. Yo venía de este mundo de los ingenieros, ¿no? Cuando yo estudiaba, vuelve para allá del año 2003, 2004, cuando empecé a estudiar, que en esa época no existía el diseño de experiencia de usuario. No existía esto de que los sitios web, ni siquiera que internet fuera algo utilizado por todo el mundo. No existía Facebook ni nada de estas redes que hacen que ahorita ya todo el mundo esté interactuando y demás, ¿no? Y yo en esa época me puse a estudiar de diseño gráfico, aprendí teoría del color, aprendí de fotografía, de animación, de un montón de cosas. Haz de cuenta que yo estaba todo el día leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y una cosa que se convirtió en un diferenciador de lo que yo hacía contra lo que otra gente ofrecía, incluso empresas y demás, ¿eh? O sea, yo era solo un fulanito X ahí, un changuito X que hacía sitios web. Y yo competía con empresas grandísimas con décadas de experiencia y con una cantidad de empleados grande y todo por proyectos. Y muchas veces los ganaba yo porque realmente yo tenía como que este adicional o como que este valor extra de que yo siempre le decía a la gente, es que yo no te estoy desarrollando un software, yo lo que te estoy vendiendo aquí es que lo que tenemos que crear es una experiencia de usuario. Queremos que las personas no solamente hagan lo que tienen que hacer en tu aplicación o en tu plataforma, sino que además
tienen que sentir cosas, tenemos que interactuar con ellos, hacerlos que se emocionen, ¿no? Y todo esto ahora es todo un nicho, es todo un tema. El diseño de experiencia de usuario, ahorita ya todo el mundo lo trae ahí en boga y ya hay carreras enteras de eso. De hecho, en el momento actual yo me dedico al diseño de experiencia de usuario, no a programar. Pero esto es porque yo vine a través del tiempo buscando como que ese conocimiento que pocas personas tenían o que nadie tenía. Y yo me especialicé en eso, estudié mucho, me puse a ver como que un poco el futuro para ver qué cosa era lo que venía y qué cosa podía ser útil para mí. Y creo que eso es el punto a lo que quiero llegar contigo. No se trata de trabajar como animal, pues de estar todo el día sin parar, sino de tratar de enfocar tus esfuerzos en cosas que puedan ser en verdad un diferenciador tuyo para una empresa o para un negocio o de la forma en la que tú quieras trabajar y que esto pueda tener valor real por lo que se te tenga que pagar, sobre todo si pocas personas saben de eso. Yo siempre le digo a la gente, yo no tengo ningún empacho, de hecho en mis clases eso siempre hacía yo con mis estudiantes. Yo no tenía ningún empacho nunca de enseñarte todo lo más importante y lo más top del momento y las tendencias y los conocimientos más útiles que hay en el momento en la industria. ¿Sabes por qué? Porque para mí siempre mi misión es, yo voy a ayudar a que esto vaya mejorando, a poder esparcir ese conocimiento, pero yo tengo que estar en el siguiente nivel. Yo siempre tengo que estar viendo qué es el nivel que sigue en el que nadie está ahorita, porque cuando llegue yo voy a ser el bueno ahí. No sé si me explico. Hay que enfocar los esfuerzos, tus esfuerzos en cosas que puedan ser útiles para ti, para tus compañeros de trabajo, para tu empresa, para la gente a tu alrededor, a la gente que vas a llegar a trabajar con ellos, para que esto realmente pueda ser redituable para ti, que te pueda dar pues dinero si eso es lo que estás buscando, o oportunidades que sean laboralmente superiores o que tengan nuevas formas de hacer las cosas o más satisfactorias, ¿no? Y de hecho, incluso en la época que estamos viviendo, hay cosas que se pusieron como muy de moda ahorita y que está muy bien que estén de moda, que son las dinámicas de trabajo remoto, que puedas estar gestionando todo por internet y demás. Y de verdad no es por decir que yo todo el tiempo he estado como adelantado ni nada, pero eso yo lo hacía siempre. O sea, yo siempre pensé, y fue mi forma de trabajo durante todo este tiempo que yo tuve en mi empresa, de que necesitaba quitar gastos de infraestructura que no se necesita. Eso de tener una oficina para estar ahí trabajando no es tan necesario en muchas ocasiones y mucho menos cuando se trata de desarrollo de proyectos para empresas. Por ejemplo, en mi caso lo que yo tenía que hacer era que yo tenía que trabajar con empresas de marcas conocidas. No voy a decir nombres aquí, patrocínenme si quieren que se los diga. Pero bueno, el punto es de que yo le decía a la gente, es que no necesito tener una oficina porque la gente con la que yo trabajo, los clientes que yo busco, necesitan que yo vaya a sus oficinas. Ellos tienen instalaciones gigantescas y tienen muchos miles de empleados y no van a tener tiempo para estar yendo a donde yo les diga. Yo tengo que ir con ellos para atenderlos, para poder tener esa junta en la que vamos a ver requerimientos y todo. Y por eso precisamente es por lo que yo necesitaba poder tener también esta visión clara y también esto de que los recursos se tienen que trabajar con eficiencia para que tú puedas hacer las cosas de una manera que te pueda dar mejores rendimientos en lugar de estar trabajando en exceso. Yo también hice eso, y no funciona. La verdad es que por ahí escuché hace un tiempo a alguien decir, trabajando no te vas a hacer rico, y es cierto. Te haces rico siendo inteligente, siendo buen estratega, haciendo planes que puedan funcionar para poder generar ese dinero que quieres, y lo que quieres es dinero. Por otro lado, otro tipo de lucha en el que la gente siempre se encuentra inmersa es en lo que es la lucha por pertenecer a grupos sociales de toda naturaleza. De hecho, es algo bien común que las personas se esfuercen mucho por encajar en grupos o para tratar de escalar estratos sociales, sobre todo en ciudades que son más grandes o que esto esté más marcado dentro de lo que es la cultura local. Y creo que de este tema, aunque no tenga nada de malo el estar buscando eso y poder tener más amigos y tener buenas relaciones sociales y poder conocer gente que pueda ser interesante y lo que tú quieras, es importante que tú puedas saber quién eres y qué es lo que estás buscando y por qué estás haciendo eso, para que puedas tener una forma, digamos, productiva de poder trabajar en esto, ¿no? De poder estar construyéndote un entorno, un contexto, un grupo de personas que estén a tu alrededor que puedan ser valiosas. Yo personalmente también algo que hago mucho es que tengo una filosofía de que todas las personas que son amistades mías, a las que yo quiero, con las que yo me junto, deben de tener algo que yo admire de ellos. No siempre se los digo, pero yo sí, dentro de mis propios como estándares personales, creo que es algo muy importante que la gente de la que te rodees tenga esas cosas que tú quieres tener en tu vida o en tu persona, que sean un poco de eso, de lo que tú aspiras a hacer,
para que tú a través de ellos puedas empezar a aprender, a trabajar en ti, darte cuenta de las cosas que necesitas mejorar y seguramente esas personas, si son buenos amigos tuyos, van a poderte ayudar a que tú puedas crecer en el sentido que tú estás buscando, porque las amistades positivas y las personas a tu alrededor que puedan ser influencias positivas siempre van a ayudarte a que tú puedas tener como un fundamento, como una infraestructura sobre la que tú puedas trabajar para poder construir cosas mejores para ti y para la gente que está a tu alrededor. Mientras que si te rodeas de pura gente holgazana, de pura gente que solo vive para estar tomando en el antro y estar vomitando en la banqueta, que ojo, siempre te digo, si eso te gusta hacer está bien, pero a lo que me refiero es que ese también va a ser un tipo de influencia que va a hacer que si tú lo que quieres es emprender o hacer cosas que puedan implicar algo de trabajo, pues seguramente esas personas no van a querer estar allí porque ellos no quieren trabajar, ¿no? Lo que quieren es divertirse. Si tú lo que buscas es en esta parte de esta lucha social, ¿no? De poder encontrar grupos a los que pertenecer, gente con la que rodearte, determina bien qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que tú quieres, sé consciente del tipo de gente que está llegando a tu vida y analiza si realmente es el tipo de influencia que tú quieres tener. Puede ser que una o más personas con las que tengas una amistad o alguna relación constante de pronto cambien o se conviertan en algo que tú ya no quieres como en tu vida y poder decir, bueno, ya no voy a frecuentar tanto a esta persona para poder yo trabajar en esto que quiero o las cosas que yo quiero construir en mi vida. No tiene nada de malo. Recuerda que yo soy partidario de esta filosofía de pues intenta, fracasa, construyete, deconstrúyete, intenta y haz lo que tengas que hacer. Y pues nada, así es la vida, ¿no? Es parte de tu evolución como persona, de estar cambiando, de estar mejorando. Y pues no tiene nada de malo como ahorita te comentaba, ¿no? Yo me acuerdo mucho en relación a estas cuestiones de lo que son los estratos sociales. Hace unos momentos te comentaba que yo cuando estudiaba no tenía dinero y durante este periodo me era pues un poco complicado el poder comprarme un carro, por ejemplo, o poder tener ropa de marca o cosas de ese tipo. Y pues casualmente una de las universidades en las que yo empecé a trabajar, de hecho, la primera universidad en la que yo empecé a trabajar es una universidad privada de aquí de la región que es muy reconocida y es cara. Entonces mis estudiantes, como con mucha frecuencia, ellos llegaban en carros del año como Mercedes y carros así súper carísimos. Pero yo no tenía ni carro, o sea, yo me iba en camión, duraba como 3 horas de camino porque me tenía que ir hasta el otro lado de la ciudad porque la universidad está en una zona en la que no pasan autobuses. Aquí todo se maneja como que en carro en esa zona, ¿no? Entonces el asunto es que pues yo tenía que llegar a pie. Los guardias cuando yo entraba a la universidad me detenían porque pensaban que era un vago, que era un asaltante o algo. Y me acuerdo que en una ocasión le comenté yo al coordinador de carrera de que, oye, ¿sabes qué? Pues siempre me detienen porque piensan que soy delincuente o algo, porque pues veían que yo llegaba a pie y que pues de pronto pues mi ropa no era como que una ropa muy de marca ni nada y pues era lo que yo tenía, ¿no? Y pensaban que era un vago hasta que un día el coordinador los regañó de que pues no volvieran a detenerme porque se les hacía una grosería, ¿no? De que yo era maestro de ahí y que no tenían por qué estarme pidiendo cada vez que entrara una identificación y que comprobara en dónde daba clases y todo. Y también me acuerdo que en esta misma universidad yo veía que mis alumnos llegaban en sus carrazos, como ahorita te decía. Y pues yo mi primer carro que tuve me lo regaló mi papá después de lo que fue todo el proceso del cáncer, porque obviamente pues él no quería que yo siguiera andando en camión, ¿no? Debido a mi estado de salud. Y me regaló un carrito que me dio muchas experiencias muy malas y muy buenas de todo, pero ese carro de verdad. Mi primer carro en el que pasé un montón de cosas como esas de quedarte tirado a media calle en el verano sin poder saber qué hacer, ¿no? Y pues nada, y luego yo llegaba en mi carrito, ¿no? En mi carcachita. Y todos los otros alumnos hacían un carrazo, ¿no? Y era muy chistoso porque a veces los guardias como que se reían de que me decían, ay, usted es el maestro, ¿no? Y yo sí. Aunque para ser maestro no se tiene que ser rico. Pero pues bueno, ¿no? Cosas así de la vida que me llegaron a pasar ahí. Otro de los tipos de lucha que muchas personas vivimos todo el tiempo, sobre todo las que pensamos como que en el futuro, es la lucha por construir un patrimonio propio. Esta parte de la vida es algo que de pronto es complejo, sobre todo si tú empiezas desde un punto en el que no tienes como una infraestructura, un fundamento económico o una casa, un terreno, lo que sea para que puedas empezar a formar algo para ti, no como para tu familia. Esto es algo que para muchas personas es como súper importante, hay otras para las que no tanto. Si lo tuyo es la lucha por un patrimonio, pues obviamente estas son cosas que son costosas en todos los sentidos, ¿eh? Son costosas para trabajar en ellos, son costosas económicamente, son costosas en esfuerzo, emocionalmente y en todo, ¿no? Pero creo que también lo bueno de tener un patrimonio propio es que tú puedes construir como que este espacio seguro para ti mismo o misma, en el que tú puedes saber que ese es tu lugar, que tú puedes llegar y estar con la tranquilidad total, de poder hacer lo que tú quieras, de que no dependes de otras personas.
Y esto, al final, algo que te deja es libertad. Creo que esto es algo súper importante y que de pronto no es algo en lo que recapacitemos tanto, porque la libertad y la sensación esta de poder estar tranquilo es algo que es invaluable. Muchas veces muchas personas a mí me preguntan, oye, fíjate que tengo un montón de problemas, ya sea que con mi familia, que con mis roomies, que con mi novia, lo que sea. Y yo les digo, es bien fácil, vete de ahí, renta un departamento o cómprate una casa, haz lo que tengas que hacer. Sobre todo cuando son personas que ya no son niños chiquitos, ¿no? O sea, yo entiendo que una persona que pues es menor de edad o que todavía está estudiando y depende demasiado de sus papás o algo, pues es algo difícil, ¿no? De conseguir. Pero cuando tú ya eres alguien que pues tiene una profesión y que tiene un buen trabajo y demás, yo no entiendo cuál es el pretexto. Y sobre todo porque en muchos sentidos el poder buscar una pertenencia de un patrimonio propio, algo que es tuyo, le quita el poder a las demás personas de poder inferir sobre ti. Yo le digo mucho a mis amigas de pronto que me dicen, ay, es que mis papás me dicen y que mucha presión y que bla, 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 que me censuran y me limitan. Yo les digo, quítales ese poder. Tú solamente lo que tienes que hacer es tener un lugar propio, rentar, lo que sea y ya te vas para allá. Hay personas que usan pretextos, que dicen, no, pues es que no, yo no quiero estar gastando en una renta, que porque es un desperdicio. Lo que yo te diría a ti es, ¿cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto vale tener un espacio propio en el que tú puedas tener control de tu vida? Te aseguro que ese espacio vale mucho más de lo que te pueda costar una renta y al final de cuentas esa renta no deja de ser una inversión en tu propia persona para poder tener el tiempo, el espacio para que tú construyas lo que tú quieras. Así que hasta el rentar es parte de la búsqueda de un patrimonio propio para que tú puedas tener total libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Y créelo que es algo maravilloso. Yo le digo a la gente, tienes que experimentar el vivir en tu casa propia o rentar una casa, pero que estés tú solamente para que sepas lo que es la total libertad de poder hacer lo que tú quieres, porque es una experiencia que creo que muchas personas de pronto no quieren vivir o le tienen miedo. Y es algo que te va a enseñar mucho de ti mismo como persona y que al mismo tiempo te va a ayudar a poder sembrar muchos de los pilares que te van a ayudar en el futuro a tomar decisiones respecto a lo que sí quieres y a lo que no quieres en tu vida. Luego habemos personas que nos hacemos adictas a la libertad y la independencia y luego para que nos saquen de ahí es difícil, ¿no? Pero es precisamente por esto, ¿no? De que nos damos cuenta de que esto es muy bueno y que no vamos a perderlo solamente porque sí. Yo, por ejemplo, en el caso de cuando empecé a buscar comprarme una casa, no fue porque yo no quisiera a mi familia. De hecho, en esa época yo estaba de regreso, luego de vivir solo, luego regresé otra vez con mi mamá cuando estuve enfermo de cáncer, luego otra vez me fui a vivir solo, luego me fui a vivir a la casa de mi familia, pero solo porque ya no vivía nadie de ellos ahí. Luego se fue a vivir ahí también mi hermana y luego también mi mamá. El caso que para el momento en el que yo compro mi casa, ya en mi familia, en mi casa, habían varias personas. Y pues de pronto yo trabajaba independientemente y me era complicado en momentos concentrarme porque había mucho ruido y yo tenía que estar programando, atendiendo llamadas, gestionando cosas y se me complicaba mucho esto de tener que estar atendiendo las cosas allí que estaban ocurriendo en la casa mientras yo estaba trabajando. Porque es difícil de pronto poder encontrar un equilibrio en esto de lo que es la vida desde la oficina en casa, ¿no? De poder trabajar desde casa, lo que se conoce como el home office. Y que a veces las personas, como no están familiarizadas con eso, como que piensan que el hecho de que tú estás en la computadora significa que estás viendo Netflix o algo, pues, pero no es así, en realidad estás trabajando. Y yo dije, ok, realmente esto no es culpa de mi familia, no es culpa de mi mamá que de pronto me mira ahí, que de pronto ya necesita algo y me pregunta. Simple y sencillamente lo que pasa es que yo soy una persona adulta que necesita tener un espacio propio. No es que ellos estén mal, es que yo necesito mi propio espacio. Y fue cuando yo empecé a buscar mi casa y demás. A mí me pasa de todo siempre. Luego voy a hablarte de esto en una de nuestras pláticas porque toco mejor este tema respecto a lo de la suerte y todas estas cosas. Pero al momento de que yo digo, ok, voy a comprarme una casa, todo me pasa, fue un proceso súper complicado, pero de hecho actualmente donde estoy grabando este podcast es mi oficina personal que tengo yo en mi casa y la adecué para poder tener todo este set de grabación con mi iluminación y todo para poder estar aquí platicando contigo. Y estoy yo súper contento desde que tengo mi casa y que se convierte como en este juguete, ¿no? Tu patrimonio es como tu espacio, como que es divertido de decir, ay, le voy a poner esto y voy a poner este material acá y voy a poner esta pintura y voy a poner un cuadro y todo el tiempo, ¿no? Es emocionante, ¿no? El poder tener como esta posesión tuya y que todo el tiempo sabes que es una inversión para ti mismo o misma y que no tiene por qué ser algo malo que gastes en eso, ¿no? Bueno, al menos así pienso yo, que cuando se trata de algo para mi propio desarrollo como persona o de mi patrimonio,
son cosas que no considero como gastos, ¿no? No los considero como algo que sea pesado para mí de gastar en eso, sino todo lo contrario. Creo que no deja de ser algo en lo que estás invirtiendo para tu futuro y para tu propia vida y que es divertido y que es emocionante, ¿no? El estar utilizando tus recursos en eso. Otro de los tipos de lucha con los que muchas personas tienen que vivir y con los que tienen que enfrentarse constantemente durante su vida es el de romper patrones de conducta negativos que aprendieron durante su infancia o durante su vida. Cuestiones como el alcoholismo, la violencia física, la violencia verbal, las drogas, el maltrato de todo tipo. Todas estas son cuestiones que son complicadas de conseguir a nivel personal y que generalmente vienen como muy detrás de ti como persona. Pero esto es otra lucha que muchas personas tienen que estar viviendo y creo que todos tenemos nuestros pequeños o grandes demonios relacionados con estos temas de ciclos que necesitamos romper, de círculos viciosos que forman parte de nuestra formación, pero que sabemos y queremos que no formen parte de nuestra vida y de nuestra forma de ser. Creo que esta es una de las luchas que son más importantes que tienes que vivir tú durante tu vida y es fácil caer en falacias en respecto de este tema, porque yo he encontrado muchas veces y creo que tú también me podrás decir lo mismo, que hay gente que justifica sus actos ante el hecho de que los ciclos son irrompibles, ¿no? Como el ejemplo de, es que yo soy alcohólico porque mi papá es alcohólico. Es que yo le pego a mi hijo porque a mí me pegaban también cuando era niño. Todos estos son círculos y ciclos. Sí es cierto, pueden haber formado parte de tu vida. Sí es cierto que pudiste haberlos aprendido. Pero también en la vida hay que saber desaprender, hay que saber cambiar las cosas. Claro que se puede hacer porque yo mismo soy de esas personas. Yo mismo soy alguien que vivió mucha violencia, no de mi familia afortunadamente, sino de mucha gente a mi alrededor durante toda mi juventud y que yo decidí conscientemente, yo no quiero ser eso. Yo no voy a ser como esas personas. Y es difícil porque es fácil convertirte en la víctima. Es fácil decir, ay, pobre de mí, es que me hicieron esto y ahora yo sufro y tener un montón de cuestiones allí que solamente sea conmiseración. Sin embargo, creo que lo importante aquí es ser consciente de qué cosa es este ciclo que tú necesitas romper, o si son varios, pues todos esos, y poder tener claridad en tu mente de que quieres romper con él y que estas son cosas que en el camino de tu vida pues vas a tener que aprender o vas a tener que ir mejorando y seguramente no vas a poder a la primera, pero claro que lo puedes hacer. Creo que algo también que puedo decirte es que, por ejemplo, mis propios papás, ellos vivieron durante su infancia muchas situaciones muy difíciles y yo creo que puedo agradecerles muchísimo a ellos porque con todo y sus dificultades y que nadie sabe ser padre y que a nadie le enseñaron a ser padre, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron durante el tiempo que ellos nos criaron de pequeños. Nos enseñaron muchas cosas muy buenas y ahora que yo lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de que mis papás rompieron muchísimos ciclos y muchísimos círculos viciosos negativos de cosas que les ocurrieron a ellos durante su infancia. Y creo que eso es algo muy reconocible, muy importante. Realmente nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, quizás no lo valorábamos tanto, pero ahora en el presente, hace poco estuve platicando con mi hermano de esto y nos dimos cuenta de cómo en verdad nuestros papás lucharon mucho para poder ellos darnos oportunidades que ellos no tuvieron, darnos una forma de educación que ellos no tuvieron, podernos dar una crianza sin golpes, por ejemplo. Y todo eso es algo que yo les agradezco profundamente porque forma parte de mi personalidad y es algo que fue muy importante para mí y que forma también parte de este punto que estoy hablando contigo de que también una de las luchas que tú como persona tienes que tener es el de poder estar haciendo estos cambios de estos círculos viciosos, destructivos, tóxicos que de pronto puedes tener para contigo mismo o misma o para con las demás personas. Entonces este es un temita también que por ahí vamos a estar tocando mucho más adelante, pero nada más quería que lo tocáramos aquí un poquito, porque tú tienes dos opciones al momento de encontrarte con un comportamiento crónico y tóxico. Uno de ellos es repetirlo y otro de ellos es rechazarlo. Yo recuerdo mucho de un tío mío que era muy borracho y que a mí me molestaba mucho. En ocasiones me parecía que era un poco agresivo conmigo. No me gustaba las cosas que él hacía, las cosas que le decía a mis tías, la forma en la que él llevaba su vida. Y yo en un momento dije, yo nunca voy a ser como él. Desde que yo tenía como, no sé, 6 años. Pero conscientemente yo dije, es que yo no quiero ser como él. Yo no quiero ser así de borracho. Por eso yo no tomo. Puedo tomarme una cerveza, una copa de vino o así. Pero yo no tomo porque en verdad a mí me parecen conductas que no me gusta para tener en mi persona y simplemente yo decidí no hacerlo, ¿no? Y yo creo que pues cualquier persona que le guste tomar y todo está muy bien, pero yo personalmente
quise romper con ese ciclo y quise eliminar ese paradigma de mi vida, ¿no? Eso es en relación a este punto. Creo que tenemos que seguir avanzando porque si no luego esta plática se nos va a hacer un poquito eterna. El último tipo de lucha del que quiero hablar contigo el día de hoy es el de la lucha por superar problemas de autoestima y la autoaceptación, ¿no? Como poder construirte a ti mismo o misma durante el transcurso de tu vida. Este es un tipo de lucha que es constante, que toda la vida se va a encontrar ahí. Y creo que algunos tenemos un poquito más problemas con esto o menos. Creo que en nuestra sociedad, en nuestra cultura y también tal vez en Latinoamérica es algo muy común que durante la infancia de las personas, debido a las carencias o a los problemas familiares y demás, es muy común encontrarse con personas que tienen como que un déficit de atención o como de necesidad de ser querida, ¿no? Como necesidad de sentir que las otras personas nos quieren. Y de pronto nos convertimos en personas muy necesitadas de los demás, como muy dependientes de otras personas. Y creo que esto es un problema de autoestima profundo en el que tienes que trabajar porque no está bien. No está bien que las emociones tuyas dependan de otras personas y mucho menos que todo el tiempo estemos buscando la validación y el amor de las otras personas para nosotros mismos estar bien. Así que una de las cosas que son importantes aquí en este punto particular es el estar consciente si estamos haciendo esto, porque puede ser que no lo hagas, pero si sí lo haces, hay que concientizarse de ello para poder trabajar en esto, ¿no? Y es un problema profundo que hasta capaz necesite algo de terapia. Yo necesité terapia para poder pasar algunos de estos temas, ¿no? Lo digo porque hay entornos que pueden propiciar tanto conductas de buena autoestima o como condiciones de buena autoestima para ti como persona y otros en los que todo lo contrario, ¿no? Que puedes tener algún problema de autoestima desde muy pequeño o pequeña. Entonces es casi inevitable poder tener de manera individual algún tema con esto de la autoestima, que sí porque tengo un ojo chueco, que sí porque estoy gordito, que sí porque estoy flaco, que porque estoy muy chaparro, muy alto, ¿no? Hay muchas cosas que como que el mundo nos dice respecto a cómo se espera que los demás seamos, que de eso ya hemos hablado de esto en otras ocasiones en estas conversaciones que tengo aquí contigo. Pero creo que lo importante es el poder reconocer quién eres, el poder saber que pues las cosas que son inherentes a ti, pues déjalas, ¿no? O sea, no puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, yo mido 1,66 y sinceramente es algo que a mí nunca me ha acomplejado. Yo creo que la estatura es algo que no importa en lo más mínimo y menos en la sociedad y el mundo en el que vivimos, en el que pues la estatura no sirve más que para decir que estás alto. Hay gente a la que le gusta la gente alta. Pues ajá, es un gusto, pero pues la verdad a mí me parece algo muy intrascendente. Creo que son más valiosas las cosas que las personas construyen para sí mismas, las cosas que requirieron un esfuerzo para poder ellos tener, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que requieren de un esfuerzo personal, de valores positivos y de mucho trabajo que hay detrás, de muchas luchas para poderse conseguir. Y creo que, bueno, para mí esas son más importantes y yo las valoro mucho más que cosas inherentes a tu genética o como de tu nacimiento, ¿no? También creo que si hay algún tema relacionado con tu autoestima, con tu persona que te cause problemas, es bien importante que pues de pronto hagas una cita ahí con el terapeuta para que platiques y puedas encontrar de dónde proviene este problema, porque muchas veces nosotros estamos muy preocupados por muchas cosas como lo que ahorita te decía de la altura y que no sé qué, pero también nuestra mente es importante y también hay que trabajar en ella, también hay que ejercitarla y hay que cuidarla al poder trabajar en ese tipo de cuestiones. Yo siempre le digo a la gente que yo soy un total convencido de que la terapia psicológica es súper importante y que es muy importante también el darle seguimiento a todas estas cuestiones en tu vida, porque te van a ayudar a que tú puedas encontrar paz, que puedas encontrarte bien contigo mismo como persona y que puedas vivir una vida más tranquila, más plena, en la que no tengas tantos conflictos y que puedas dormir con tranquilidad al final del día, ¿no? Piensa en que la terapia es como el gimnasio, pero para la mente, en donde vas a ir y vas a trabajar, vas a esforzarte, vas a sudar. Tal vez no es bonito sudar, tal vez no es bonito hacer ejercicio, pero así como el ejercicio es bueno para tu cuerpo, pues también es bueno para tu mente. Así que esto te va a ayudar también mucho en el futuro en tu vida para que puedas eliminar esas pequeñas cositas que necesitas trabajar, ¿no? Y también de pasada te dejo por aquí este comentario de que hay que dejar de satanizar la terapia psicológica. No tiene nada de malo, no es de personas locas el ir al terapeuta, ir al psicólogo. Simplemente es parte de un proceso de salud que tú tendrías que seguir siempre, así como vas con el médico cuando tienes una tos, pues también tendrías que ir con el terapeuta cuando tienes un problema de autoestima.
Eso sí de simple, nada más que a veces es difícil de comprender para personas que como que no entienden muy bien esto. Y pues bueno, esto es de algunos de los tipos de lucha de los que te quería hablar el día de hoy, pero pues obviamente también hay algunos otros puntos que quiero que toquemos en nuestra conversación, porque sé que hay más tipos de luchas, más tipos de esfuerzos que vamos a estar viviendo en nuestra vida, pero estos son algunos de los que yo tenía ganas de platicar contigo, ¿no? Y obviamente quiero que nos llevemos algo de esta plática para que podamos reflexionar durante la semana y durante el tiempo en el que estamos todavía aquí platicando. Y en primer lugar, una de las cosas que creo que es bien importante que siempre tomemos en cuenta es que generalmente nosotros vemos los resultados del esfuerzo de las personas. Yo veo que alguien se ganó un premio por mejor desempeño. Lo que yo no vi fue todo el desempeño, ¿no? Yo lo que no vi fue todo el esfuerzo que tuvo que pasar. Porque es muy fácil sentirse mal porque alguien logre algo o porque alguien esté haciendo cosas maravillosas y uno piensa o le quita todo el esfuerzo que hubo detrás, ¿no? Así que una de las cosas más importantes aquí es que creo que siempre hay que tener conciencia de que siempre existen esfuerzos detrás de las cosas. Uno puede creer que alguien porque su familia tiene dinero, por ejemplo, tiene la vida fácil. No es cierto. Todas las personas tienen sus problemas, tienen también sus demonios. Uno no sabe qué es lo que están viviendo, así que no hay que demeritar el esfuerzo de las personas. Por eso yo en el primer episodio de este podcast te hablaba de que hay que aprender a aplaudir, a celebrar cuando a la gente le va bien, porque tú no sabes de dónde provienen las cosas. Y al contrario, en lugar de crearte enemigos, ¿por qué no te creas aliados, no? Gente positiva que pueda estar ahí en tu vida, que te esté apoyando y que tú también puedas apoyar de regreso. Yo te podría contar cientos, decenas, miles de veces en que la gente me ha criticado, me ha dicho un montón de cosas horribles, groserías, gente que pues creo que es envidiosa, que no sabe quién soy, que me juzga por cosas que ni siquiera son reales, que piensa que yo soy una persona súper pedante, que sinceramente creo que no es así. Simplemente creo que son personas que solo ven la superficie, solo ven lo que quieren ver, digamos, y no se tomaron la molestia de ir a preguntarme o de platicar conmigo, porque si platicaran conmigo se darían cuenta que soy una persona que en el fondo, pues a mí me gustan los frijoles y me gustan las tortillitas y eso me hace lo más feliz del mundo y no necesito de cosas demasiado complicadas para eso, ¿no? También creo que otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que, así como dicen los chinos, las épocas de crisis son también épocas de oportunidad. Cualquier cosa que fue una carencia en tu vida también, si tú la enfocas correctamente, la puedes convertir en una oportunidad y en una cosa positiva para ti. Yo personalmente creo que muchas de las cosas que he logrado en mi vida y muchas de las cosas que se han convertido en cosas muy buenas para mí han surgido de necesidades que yo he tenido, de carencias que yo tuve en su momento y que yo lo que hice fue luchar para poder cambiar eso. Luchar para poder encontrar cosas buenas para mí, siempre desde una postura positiva, de no estar destruyendo a los demás, no querer hacerle nada malo a los demás, sino el simplemente querer crecer y quien quiera crecer conmigo, vamos y hagámoslo juntos, ¿no? Y creo que esto es algo que funciona muy bien y debería de haber más personas que pensaran de esta manera, ¿no? En lugar de querer patear al otro, el poder crecer juntos, los dos vamos a lograr las cosas y los dos vamos a poder estar mejor todo el tiempo, ¿no? Fíjate qué cosa tan bonita, porque fíjate que también ahorita estaba pensando en todo esto de la construcción de lo que eres, lo que no eres y demás. Se me viene a la mente mucho esto de que al momento de que tú vas formando tu personalidad y tu vida durante el tiempo, suele haber cosas que se convierten en características tuyas, cosas que te gustan, que haces, cosas que no haces, cosas que no te gustan. Y precisamente yo soy una persona muy, muy, muy rara. Yo soy una persona que tiene unos gustos súper raros, que me gustan cosas que a nadie le gustan, que odio cosas que todos aman, pero eso es algo que se me hace súper chistoso porque al final de cuentas los gustos solo son eso, solo son una cosa personal, no debería de ofenderle a nadie. Pero la próxima semana quiero que toquemos este tema de los gustos, ¿no? De dónde provienen y por qué son importantes. Creo que hay cosas ahí que platicar. Y por el momento creo que pues vamos a dejar este tema por aquí el día de hoy. Esto de lo que es la lucha, ¿no? Durante la vida. Hay que tratar de no ser envidiosos, hay que tratar de construir en vez de destruir. Y me gustaría que durante la semana me dejes ahí comentarios de qué cosas durante tu vida han sido cosas que te han costado esfuerzo, ¿no? Qué cosas han sido cosas por las que has luchado mucho, tanto cosas materiales como psicológicas o tal vez cuestiones de cosas que tuviste que romper en tu vida para poder mejorar, tal vez para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus primos, etcétera. Me va a dar mucho gusto leerte, poder saber estas historias. Siempre me encanta cuando me dejan ahí comentarios y podemos ahí platicar un poquito, de formar esta discusión al respecto de estos temas que yo te traigo por aquí.
porque esto es una conversación. Lo que estamos haciendo aquí es, yo vengo, te presento esta idea, esta historia, este tema, pues trato de ponerte algunos ejemplos de pronto de cosas personales, porque no me gusta hablar desde puntos de vista que yo no conozco. Yo trato de hablarte de cosas que yo ya viví, de cosas que yo experimenté, que yo sé, y que puedan servirnos para las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Y pues nada, ahora sí te voy a dejar por el día de hoy. Ya sabes que la próxima semana vamos a hablar de estas cosas raras de los gustos, ¿no? Que esta plática se va a poner divertida, está interesante. Y pues de momento, como siempre, te recuerdo que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre, te dejo eso y nos vemos la próxima semana. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Para la producción de este programa se han utilizado semillas del ermitaño importadas de Ciudad Satán.